Muy buena noche, mi querido amigo, mi querido hermano, que la gracia y la paz esté con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios un día que estoy descansando en casa con mi esposa y recordándome de muchas cosas de la Escritura, de la gracia de Dios que estamos, como la religiosidad católica, evangélica y las demás denominaciones juegan con las personas, engañan a las personas, juegan con la escritura, manipulan las cosas. Todavía vamos a oír por ahí a muchos religiosos citar ese pasaje de Salmo 122:1, mi querido amigo, que lo voy a buscar y se lo voy a leer. 122:1. Ya es una explicación larga que le voy a dar de varios temas, mi querido amigo. Pero a mí me gustaría que usted leyera el salmo completo, el contexto completo de 122, de quién David estaba hablando ahí. 122:1, un solo versículo de la Biblia que los religiosos evangélicos toman y manipulan y distorsionan, que dice: yo me alegré cuando me dijeron, la casa de Yahweh iremos. Me gustaría que lean el texto completo para que vean de qué está hablando el rey David ahí. ¿Cuál era la casa del Señor? El versículo dice: y ahora ya se posan nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como una ciudad de un conjunto perfecto. Y allá suben las tribus de Yahweh, conforme a los testimonios dados a Israel, para alabar el nombre de Yahweh. Porque allí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedí por la paz de Jerusalén, sea preparado lo que te ama, sea la paz dentro de tu muro y el descanso dentro de tu palacio. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, yo te saludo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Yahweh, nuestro Dios, te deseo todo bien. David está hablando de Jerusalén. Todo el pueblo era la casa de Dios, no de un templo, como la manipulación evangélica hace ver, amigo. La manipulación evangélica le hace ver y engaña con un solo versículo a la gente. Exclusivamente la adoración en los templos de piedra era en el antiguo pacto. Mas David se refería ahí a Jerusalén, mi querido hermano. Siempre lea el texto y el contexto completo. Yahshua de Nazaret explica a la mujer samaritana. Yo le invito a que busque en Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 42. Léalo completo, mi querido amigo. Que la hora vendría, dice Yahshua de Nazaret, o Jesús llamado por los católicos evangélicos, un nombre inventado, sacado de fuera de su contexto. Le dice a la mujer samaritana: la hora vendría y la verdad ya había llegado, que no se adoraría exclusivamente en los montes de Samaria y ni en Jerusalén, o sea, en el templo de Jerusalén, que habría de ser derrumbado ese templo, y fue derrumbado y fue reconstruido después de la cruz del Calvario en su cuerpo 3 días después de su muerte, refiriéndose a la muerte, mi querido amigo, para cumplir la ley de Moisés, y la resurrección al tercer día de Cristo, refiriéndose a eso. Mi querido amigo, para el nuevo pacto en su sangre, hizo un nuevo pacto. El mismo Dios que vino en carne a través de Yahshua de Nazaret, y no de Jesús, un Jesús inventado por los católicos y después por la religión, de Yahshua de Nazaret, su verdadero nombre, hizo un nuevo pacto a través de su sangre. Que a partir de entonces nosotros, los verdaderos adoradores, los verdaderos escogidos de Dios, cargaríamos con su presencia, la presencia del Espíritu de Dios en nuestro cuerpo, morando las 24 horas del día en nuestro cuerpo, y no más en ningún lugar específico llamado por los evangélicos de iglesia o de templo, no más en ningún monte como hacen los evangélicos aquí en Brasil,
mas Dios sería revelado a cada uno de nosotros. Eso sí es adorar en espíritu y en verdad, mi querido. Que los religiosos no quieren comprender, ni los católicos, ni los evangélicos, ni los testigos de Jehová, ni las demás denominaciones, no quieren entender. Porque hay muchos intereses por medio, a través de esos pastores vagabundos, que les gusta vivir del sudor de los demás. Yahshua de Nazaret y sus discípulos iban sí al templo de Jerusalén y a las sinagogas en Israel. La sinagoga de piedra y al templo de piedra. Más ellos iban para sacar al pueblo de Israel de la religiosidad, la misma que los católicos y los evangélicos viven hoy en día en la actualidad. Si el Mesías volviese hoy en día, mi querido amigo, un ejemplo, los católicos y los evangélicos los crucificarían de nuevo, porque los católicos y los evangélicos están haciendo lo mismo que hicieron los fariseos, los sacerdotes del antiguo pacto, porque sus enseñanzas van contra los intereses personales de los líderes religiosos. ¿Sí? La enseñanza de la gracia de Dios ahora, no día actual, van contra los intereses económicos y personales de los pastores, de los sacerdotes y de los líderes religiosos corruptos de entendimiento, que usan el nombre de un tal Jesús que no existe y no va a existir nunca, un tal Jesús, más para sus propios beneficios personales, negando que Yahshua vino en carne. Ellos son unos anticristos. Hoy, después de la resurrección del Mesías, vivimos en la gracia. O sea, la ley de Cristo y ese Salmo 122:1 no cuadra con el nuevo pacto, mi querido amigo. O sea, estamos en la ley de Cristo y ese Salmo 121 no cuadra con la gracia de Dios a partir de la resurrección de Cristo. Hoy nosotros somos el templo del Espíritu de Dios y el culto de nosotros es diario en nuestro día. Yo le invito y le voy a leer, por eso este video va a ser un poquito largo, Primera de Corintios. Yo me voy a Primera de Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le está diciendo Pablo a los corintios: vosotros no sabéis que soy el templo de Dios, el santuario de Dios o el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de vosotros. Según de Corintios 6:16, según de Corintios 6:16, dice así: ¿Y qué concordia entre el santuario de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el santuario de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nos vamos nuevamente a 1 Corintios 3:17, mi querido amigo, que dice así: si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es sagrado. 1 Corintios 6:19 dice así: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Amigo, nuevo pacto, nueva alianza en la sangre del Cordero de Dios. Nuestro Padre Celestial vive dentro de nosotros. O sea, nosotros cargamos su presencia las 24 horas del día en cada uno de nosotros, en cada uno de sus escogidos, todo el tiempo. Y lo que hacen los religiosos es paganismo, herejías y obras muertas. Esta generación de creyentes es de agenda abierta y de ignorancia de las Escrituras. Son ellos inexistentes del Evangelio de la salvación, del Evangelio de la gracia de Dios. Antiguo pacto y nuevo pacto. Porque es muy importante ustedes saber eso, mi querido amigo. El antiguo pacto y el nuevo pacto.
El pueblo que está descrito ahí en las escrituras o en la llamada Biblia entendía con facilidad lo que es un nuevo pacto o Nuevo Testamento o Nueva Alianza, porque ellos ya venían del antiguo pacto. Ahora, el pueblo actual de hoy en día, año 2022, principalmente los católicos y los evangélicos, no tienen idea lo que era el antiguo pacto. No tienen idea de la existencia de los pactos, igual el pueblo angolano allá en África. Infelizmente, para el pueblo, la palabra del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento se refiere a un conjunto de libros de la Biblia inventada por el catolicismo y seguido por los evangélicos. La misma doctrina del catolicismo la tienen los evangélicos, pero en diferentes formas. Antiguo Testamento no son los libros que comienzan desde Génesis hasta Malaquías, no. Y el Nuevo Testamento no son los libros que comienzan desde Mateo hasta el Apocalipsis, tampoco. Nuevo y Antiguo Testamento son los libros, son pactos o alianzas hechas por nuestro Padre Celestial por intermedio de profetas. Los libros solamente testifican eso. El Antiguo Testamento o Antigua Alianza o Antiguo Pacto no comienza en Génesis. De la misma forma, el Nuevo Pacto o Nueva Alianza o Nuevo Testamento no comienza desde Mateo, mi querido amigo. El Antiguo Testamento comienza después que Moisés recibió los 10 mandamientos y mata un animal y echa la sangre de aquel animal sobre la tabla de piedra que estaban en la ley o en los 10 mandamientos. Y el Nuevo Testamento comienza después que Cristo murió en la cruz, mi querido hermano. En cuanto Yahshua de Nazaret estaba vivo en la carne, todavía era el antiguo pacto, todavía estaban debajo de la ley y no el nuevo pacto. Era la preparación del pueblo judío, sus seguidores, para recibir posteriormente un Nuevo Testamento y así unir los dos pueblos, judíos y gentiles, mi querido amigo. Judíos y gentiles. Nos vamos a Hebreos, capítulos 9, del versículo del 16 al 20, dice así. Porque donde hay testamento es necesario que ocurra la muerte del testador. Porque un testamento es firme en caso de muerte, pues no tiene vigencia entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabros con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también todo el pueblo, y diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha ordenado con vosotros. Dios hace la primera alianza, mi querido amigo, con el pueblo judío por intermedio de Moisés, ¿verdad? ¿Qué dice el libro de Juan? Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Juan 1, versículo 17. Juan 1, versículo 17 dice así: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Yahshua. ¿Qué es alianza, testamento o pacto? ¿Qué es alianza, testamento o pacto? Alianzas son preceptos, leyes que Dios establece para servir de ellos. O sea, un puente que une a Dios con su pueblo. Esa alianza permitía una relación entre Dios y el pueblo, y eterna si no fuese violada. El antiguo pueblo de Israel violó la antigua alianza. Dios hace alianzas particulares con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Noé, etc. Donde Dios, por causa de esos hombres, siempre estaría con el pueblo judío. Desde ese mismo pueblo o descendientes de ese pueblo fuesen fieles en cumplir los acordados con la alianza que Dios hacía con ellos. Mas la verdad es que
el pueblo judío siempre quebraba, siempre violaba la alianza. Y entonces Dios dijo en Jeremías 31, Jeremías 31, versículo 33, dice así: pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entienda bien, mi querido amigo. Primero, Dios prometió hacer un nuevo pacto, mas ese nuevo pacto no sería como el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo judío en el desierto. El pacto o alianza que Dios hizo con el pueblo judío en el desierto, habían rituales sagrados, habían fiestas sagradas, sacrificio, diezmo, guardar el sábado, maldiciones de la ley para quienes desobedecían, apedreamiento quien desobedeciese, privilegios para algunos, etc. Lo mismo que están haciendo los católicos y los evangélicos, pegando algunas ordenanzas, alguna ley del antiguo pacto para ellos, para tener privilegios como tenían los sacerdotes en el antiguo pacto. Entonces Dios prometió hacer un nuevo pacto, un pacto con alianza más garante, y ese nuevo pacto no sería como el antiguo pacto, mi querido amigo, que Dios hizo con los judíos del pasado, y sería un pacto bien diferente al pasado. Segundo, vea que Dios dijo que colocaría las leyes dentro de las mentes y de los corazones de las personas. ¿Por qué? La pregunta. Respuesta: la ley de Dios era colocada en tablas y guardada en la arca de la alianza, y de 7 en 7 años el pueblo judío tenía que salir de sus provincias o de su pueblo para ir a oír la ley, ser leída. La ley era sacada del arca de la alianza y leída para el pueblo judío. Lo dice Deuteronomio 31, del 9 al 13. Dios hizo un nuevo pacto o alianza con los hombres. Si nos vamos a Lucas capítulo 22, Lucas 22, versículo 20, dice así. Lucas 22, versículo 20, dice así: de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros se derrama. Si nos vamos a Hebreo, yo le invito también que lea Hebreo 7, versículos del 18 al 27, Hebreo 8, versículos del 7 al 13, Hebreo 9, versículos 1, 9, 11, del 12 al 15 y 25 y 26. Infelizmente eso no es predicado, mi querido amigo, en las iglesias de los hombres, porque esa no es la iglesia de Cristo. Son iglesias de los hombres, llamadas de templos o denominaciones religiosas. Infelizmente, hasta lo que se dicen ser cristianos dentro de esos templos terrenales, no practiquen y no viven la gracia de Dios, o sea, el nuevo pacto. Ellos siguen viviendo en sacrificio, en rituales, en dogmas, en ordenanzas, en reglas y en doctrinas de hombres. Hebreo 2.14 dice así. Hebreo 2.14. Nos vamos a Hebreo 2.14. Dice así: así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para por medio de la muerte destruir el poder, el que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Destruir. Fue destruido. O sea, Cristo, así como nosotros, fue un ser espiritual, mi querido amigo, revestido de carne y de sangre. Hubo cambio y pacto de mediador, lo dice Hebreo 8, del 6 al 13, lea. Hubo cambio de identidad y relación, mi querido amigo. Lea Efesios 2, versículo del 11 al 13. No es ley, es gracia. La ley fue instituida para que la transgresión fuese resaltada en los judíos. Lea Romanos 5, versículos del 20 al 21, Romanos 3, versículos del 21 al 22, Romanos 10, 4, Gálatas 2, 21. ¿Cuál era entonces
el propósito de la ley, mi querido amigo. Ahora, la ley fue añadida por causa de las transgresiones de los judíos, hasta que viniese el descendiente a quien se refería la promesa, y fue promulgado por medio de ángeles, por la mano de un mediador. Entre tanto, el mediador no representa solo uno, mas Dios es uno solo. Siendo así, ¿puede la ley ser contraria a la promesa de Dios? ¿Será que la ley puede ser contraria a la promesa de Dios, mi querido amigo? De ninguna forma. Pues si hubiese sido otorgada una ley que pudiese conceder vida, mi querido amigo, con toda seguridad, la justicia resultaría de la ley y no de Dios. Con todo, la Escritura colocó todo debajo del pecado. Sí, los judíos, no nosotros. Bueno, los gentiles no hicieron parte del primer pacto. Para que la promesa fuese concedida a los que se creen por medio de la fe en Cristo Yahshua, que ahora en la gracia es el Espíritu de Dios. Ya no es Yahshua de Nazaret, ya no es Cristo, ya es el Espíritu de Dios. Antes que esa fe llegase, el pueblo judío estaba sobre la custodia de la ley. Estaba sobre la custodia de la ley. Ella lo aprisionaba a ellos hasta que la fe que tendría que venir fuese revelada para ellos. Por ese modo, la ley se tornó el tutor de los judíos a fin de conducirlo a Cristo. Lo condujo a Cristo para que por intermedio de la fe, ahora todos judíos y gentiles, fuésemos justificados, y ya nacemos justificados y salvos. Ahora, ya todos somos justificados y salvos, ya no estamos más sujetos a ese tutor de la ley. Le invito a que lea Gálatas 3, versículos 19 al 25. No es la tabla, no es una piedra, es en el corazón que ya Cristo la escribió. Ustedes demuestran que son una carta abierta a Cristo, resultando del ministerio de la gracia, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios vivo, no en piedra, mas en nuestro corazón humano. Tal es la alianza que tenemos delante de Dios, cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu. No que podamos reivindicar cualquier cosa con base de nuestros propios méritos humanos, como hacen los evangélicos y los sacerdotes católicos, que ellos con sus propios méritos humanos quieren ganarse el cielo, quieren reivindicarse, quieren ser mejor que los demás. Mas nuestra capacidad viene de Dios, mi querido amigo. Yo le invito a que lea 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 3 y 5. Dice así: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedido por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes con nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino por nuestra competencia proviene de Dios. No es sacrificio, mi querido amigo, como hacen los católicos y los evangélicos. Es amor a Dios, amor al prójimo. Siguiendo la verdad, en el amor crezcamos todo aquel que es la cabeza, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Efesios 4, versículos 15 y 16 dice así. Efesios 4, versículos 15 y 16 dice así: sino que aferramos a la verdad, en el amor crezcamos todo hacia aquel que es la cabeza, que es Cristo, que ahora es el Espíritu de Dios, de quien todo el cuerpo bien ajustado y trabado entre sí por toda la juntura, que se ayuda mutuamente según la actividad adecuada de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No es sacrificios, es amor. Pues toda la ley se resume en un solo mandamiento:
Amará a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14, mi querido amigo. Gálatas 5:14, se lo vuelvo a repetir. 5:14, porque toda la ley es una sola palabra, se cumple: amará a tu prójimo como a ti mismo. No es por obra, mi querido, es por la fe que ya habita en cada uno de nosotros. Juan 6, versículos 28 y 29, Efesios 2, versículos 8 y 9, Romanos 11, 6. No es Moisés, es Yahshua. Y ahora en la gracia es el Espíritu de Dios, mi querido amigo. Juan 1:17. Moisés fue leal como siervo, mi querido amigo, en toda la casa de Dios, cuando testimonió lo que habría de ser revelado en el futuro. Cristo, en tanto, es fiel como hijo sobre la casa de Dios, cada uno de nosotros. Como hijos sobre la casa y esa casa precisamente somos cada uno de sus elegidos, cada uno de nosotros. Esto es con fe perseverante, el coraje y la esperanza de la cual nos gloriamos cada uno de nosotros. Lea Hebreos 3, versículos 5 y 6. No es siervo, es hijo. No es esclavo, es heredero. Heredero. Lea Gálatas 4, versículos 6 y 7. No es naturaleza adámica, es naturaleza del propio Cristo. Romanos 5, 17. El Espíritu no viene, mi querido amigo. El Espíritu no viene, ni pasa a visitarnos, ni está en un templo de piedra, ni está en un monte. El Espíritu está dentro de cada elegido de Dios. Lea 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Yahshua no pasa, ni visita, y ni visita a nadie, ni pasa a visitar a nadie, ni va a tocar tu puerta, ni va a tocar tu ventana, ni te va a acompañar, ni nada. Yahshua ya es el Espíritu de Dios que vive en mí, vive en ti. Gálatas 2:20. Colosenses, yo le quiero leer Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cambio de pacto, mi querido amigo, cambio de intermediario, cambio de identidad. No es la ley, es la gracia. No es tabla, es corazón. No es sacrificio, es amor. No es obra, es la fe que ya vive en cada uno de nosotros. No es Moisés, es Yahshua, que ya es el Espíritu de Dios. No es siervo, es hijo. No es naturaleza adámica, es la naturaleza del propio Cristo. No es esclavo, es heredero. El Espíritu no viene a visitarte. El Espíritu ya está dentro de cada uno de tus elegidos. Está dentro de ti, está dentro de mí. Yahshua no pasa. Yahshua ya vive en mí, ya vive en ti. Entonces no se deje engañar tan fácilmente, mi querido amigo, como están haciendo hoy en día los evangélicos, los católicos, con rituales, con sacrificios, con obra, con ley, con ordenanza, con reglas y doctrina de hombre, para aprisionarte dentro de un templo de piedra que ya fue destruido. El único templo que había en aquel tiempo era el templo de Jerusalén. Los demás eran sinagogas terrenales. Y allá donde, por la ley de Moisés, había ordenanza para hacer culto dentro de esa sinagoga. Y ya eso fue destruido, fue abolido. Ahora el templo somos nosotros. Y el culto es diariamente en nuestra vida, mi querido amigo. Ya con sacrificio, tú no vas a honrar a Dios. Con rituales tú no vas a honrar a Dios. Con ordenanza de la ley tú no vas a honrar a Dios, porque tú no eres judío, tú eres gentil. Y eso quedó en el pasado para los judíos, mi querido amigo. Vive tu vida, disfruta la gracia de Dios, trabaja para que te dé tu gusto, para que te coma bien, para que vista bien, para que salga a pasear, para que salga a viajar, para que compres tus bienes, y no vive manteniendo, dándole dinero a esos llamados pastores, porque el Señor no se sirve de nuestra mano. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas, mi querido amigo. Lo dice muy bien la Escritura, por eso yo le invito a que lean Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, dice:
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es servido por manos de hombres, como necesita de algo, que es el quien da toda vida y aliento por las cosas. Dios no necesita de nuestra mano, Dios no necesita de nuestro dinero, Dios no necesita de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él en el ámbito espiritual. Él no es servido por nosotros. Él no necesita de tu mano, de mi mano, no necesita de tu trabajo, no necesita de tu dinero. Ese dinero que tú le das, llamado de diezmo, porque hasta la Biblia la distorsionaron, a esos vagabundos pastores. Ayuda a un necesitado, ese es amor al prójimo. Ayuda a tu familia, ese es amor al prójimo. Disfruta de la vida, ese es amor a Dios y amor a ti mismo, mi querido amigo. Hechos 7, versículo 48 en adelante dice: si bien el Altísimo no habita en templo hecho por mano humana, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué clase de casa me edificaré? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros siempre recibiste al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros, el cual de los profetas no persiguieron vuestro Padre y mataron a los que anunciaron antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y asesinos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Ahí Pablo hablándole a los judíos. Igualito están haciendo los evangélicos y los católicos. Igualito lo están engañando a ustedes. ¿Usted cree que usted va en esos templos, en esas iglesias de hombres? ¿Usted está agradando a Dios? Usted no está agradando a Dios, porque usted es el templo y la iglesia de Cristo, mi querido amigo. Su culto es diario, su culto es obediencia a Dios, es el amor al prójimo, es su vida diariamente en obediencia a Dios, en el amor al prójimo. Ese es su culto, mi querido amigo. Dios no necesita de sacrificio, ni de rituales, ni Dios no necesita de tu dinero, ni es servido por mano de hombre. Gracia y paz para cada uno de ustedes.